Hola, buenas noches, bienvenidos a la quinta pata de la noticia. Estamos en vivo hasta las 22, hoy tenemos de todo, no te lo podemos perder. Muchos invitados, como siempre, economía, política y también hoy volvemos a hablar de fútbol, como anoche. Saludamos al equipo, buenas noches, ¿cómo Damián. estás? ¿Bien? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien. Vamos a comenzar con el primer tema de esta noche, la detención de Omar el Caballo Suárez, el jefe del SUM. Él lo conoce Aldo Rico de Montes Caseros, cuando se alzó, los Cara Pintada se alzaron en el gobierno de Alfonsín. Entonces ahí empieza una relación política, diríamos. Y en el año 89, con toda esa gente, toma el sindicato. ¿Y con qué argumento toman el sindicato de repente? Al nombre de Viva Rico, y lo tomaron a punta de pistola, que hasta el día de hoy él se jacta de eso y que dice que a él lo van a sacar de la misma manera que él entró al gremio. Y él se acomoda al político de turno. Estuvo con Videla, después estuvo con Raúl Alfonsín, después ultramenemista, el que se le cruzaba. Y hoy es, todos sabemos que es ultraquinerista. A ver, ¿dónde está Suárez? El barco, Che Mariva, la empresa argentina que trajo todo. Gracias, Suárez. Del sindicato del SOMU, que a veces nos peleamos porque no se cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual. El delito que nosotros podríamos hacer si nosotros lucrábamos o podemos lucrar con capital de nuestra organización gremial. Por eso armamos Sociedad Anónima de Trabajadores. Entonces, si esto está comprendido en la opinión pública como un delito, estamos a disposición de la justicia. Decían de Suárez que se acomodaba con todos, pero se le terminó. Ahora está preso. Jessica, ¿cuáles son los negocios que hay detrás del Caballo Suárez? Bueno, de todo. De hecho, lo procesaron y está preso como jefe de una asociación ilícita. Y él tenía básicamente dos formas de recaudación. Por un lado, por eso está procesado por coacción, es que pedía peaje a empresarios navieros para poder operar en los puertos. O sea, amo y señor del puerto. Y por otro lado, tenía un holding de unas 16 empresas, se detectaron, y ahí había desvío de fondos. Por ejemplo, recibía dinero para capacitación de tripulantes, bueno, los desviaba y terminaba quedándose en empresas que estaban a nombres de conocidos, familiares, etc. Así que esas son las dos formas de recaudación, y hay de todo. Hay estancias, una perlita, estancias por 17.000 hectáreas en el sur, zona protegida, península de Valdés, desde ahí se puede avistar ballenas. Bueno, a nombre del SOMU, ¿quién las usaba? Solo él. Solo él. Para uso personal, no del sindicato. No, solo él, porque además no estaban promocionadas, no se ofrecían a los afiliados. O sea, ¿de cuánto era el patrimonio que se le atribuye a Suárez? Todo ello se está calculando, digo, no da, de hecho en el procesamiento el juez no da una cifra definitiva. Por ejemplo, por los cursos en 2 años con una empresa específica son $5 millones que se desviaron. Un curso de inglés para tripulación, estamos hablando de una cosa muy pequeñita, pero tenés irregularidades en la obra social de los marítimos, o sea, tenés un montón de... Ahora, y todo este brutal patrimonio que se le atribuye, ¿cuánto cobra un trabajador marítimo, de los que él representa, de los que están afiliados al SOMU? Promedio, 20.000 pesos. Bueno, ahí la excusa era el gas licuado, un negocio que empieza en el 2008, cuando empezamos a tener los problemas energéticos. Pero Caballo Suárez estaba en Monte Casero, justamente en Corrientes, ahí donde está la triple frontera también con Brasil y Uruguay, en el momento en el que empieza a hablarse de este tema, escribe una carta de lectores a la Nación contestando que no tenía nada que ver, que las cosas no eran así, y hoy finalmente lo detienen en una historia que empieza el 18 de febrero, cuando allanan el sindicato, el juez. Sí, está intervenido. No, el dato a tener en cuenta es que está bien, está preso el Caballo Suárez y otros dirigentes sindicales del SOMU, pero no se menciona la pata política. Digo, no se menciona a ningún funcionario. Bueno, vos sabés que el Caballo Suárez, lo contó él, le pagaba el auto a Carlos Kunkel y a su mujer. ¿Cómo le pagaba el auto? Sí. Estaban a nombre del SOMU. Ahora, ¿por qué se dice que era el sindicalista favorito de Cristina Fernández de Kirchner? De hecho, recién la veíamos el video diciendo, igual yo lo quiero mucho. Sí, y me trae algunos problemas porque era un personaje bastante incontrolable, te diré. Ahí hay que tener en cuenta... Pero así todo... ¿Era cercano a la presidenta? ¿Por qué se podía? En realidad era estratégico porque te podía hacer con los buques regasificadores. Si te paraba todo, te hacía un problema. Pero en ese momento lo hice en 2012. Cuando Cristina ya estaba la pelea con Moyano muy fuerte, no había vuelta atrás. Y él era un hombre de Moyano, y lo deja Moyano y se hace queda del otro lado. recontra. Ahora, también hay otra foto que circuló mucho, que es la que está
Caballo Suárez junto al Papa Francisco y Cristina Fernández de Kirchner detrás. Bueno, ¿Qué relación había ahí? Lo que decía Suárez es que tenía la bendición del Papa Francisco para un nuevo periodo, creo que el sexto. Iba por el sexto, porque había tomado el sindicato en el 92 al 2014 y ahora iba por otro periodo. Y esa foto, la anterior, donde Cristina habla de él, es en Angola, en esta gira en la que llevan un montón de productos. Ahora, volviendo al Papa, tiene una radio, ¿no? Una frecuencia de radio con el nombre Papa Francisco. Igual meto paréntesis, ¿cómo le gustan al Papa Francisco estos personajes, no? Porque eso también hay que decirlo, digo, el tipo llegó al Vaticano. Fueron todos. Fueron todos también. Parece que ¿lo elige el Papa al personaje? Bueno, por lo pronto lo recibió casi con todos los honores, El ¿no? Papa tiene que recibir a todo el mundo. Sí, recibe a todo el mundo. Bueno, tiene unas fotos que son con personajes impresentables, eso es cierto. La radio Papa Francisco Yo no sé si todavía tiene que está hoy recibir a todo el mundo, online ¿no? y, por ejemplo, vinculado al Papa, además de que tiene su nombre, una de las periodistas que trabaja en esa radio que la dirige es Alicia Barros, que es muy cercana al Papa. Ahora, ¿por qué se dice que Macri tenía un punto puesto en Suárez y lo quería preso? Bueno, en todo caso lo que está buscando el gobierno es dar una señal de que la justicia ahora se va a ocupar de este tipo de personajes que evidentemente tienen muchas causas y hace muchos años. ¿Y eso sirve para leccionar a sindicalistas también? Bueno, un rumor que circula en tribunales es que ahora le viene el turno a Antonio Caló, que fue el conductor de la CGT, ¿no? Pero no hubo muchos sindicalistas que levantaron la voz con lo que pasó hoy con Caballo Suárez. Es casi como indefendible. Igual hay un dato que tiene que ver con la denuncia original, digamos, cuando, de hecho, un empresario cercano al presidente de la Nación denuncia que efectivamente lo habían extorsionado, esto que está ahora denunciado y que ahora, uno de los motivos, como contaba Jessica, han detenido a Suárez, precisamente porque le habían querido cobrar ese peaje. Pero justo cayó con un amigo del presidente de la Nación y ahí también fue un tema personal del presidente que dijo, no. Así de esta manera sí, no. Y es la primera vez que se interviene un gremio por un caso de corrupción. Por eso el sindicalismo, la primera reacción que tuvo fue muy corporativa. Es decir, nunca pasó que por un caso de corrupción intervenga en un gremio. Muy bien, ya nos acompaña el diputado nacional del PJ, Diego Bossio, ex titular del ANSES. Gracias por venir. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Lo conocía usted a...? Sí. Me he cruzado en varias oportunidades. No tenía un conocimiento profundo, pero no puedo negar que me he cruzado en varias oportunidades. Ahora, estas cosas que ahora los llevaron a la cárcel a Suárez, ya se mencionaban, se sabían, estaba denunciado. Mirá, esto es una denuncia que viene de hace más de un año, tuvo mucha repercusión pública, estaba el juez Canicova Corral, ese tipo de cosas nosotros las advertimos. Tiene que actuar la justicia con todo el peso de la ley, me parece que está actuando, y desde el Congreso simplemente dar lo que hacemos nosotros, dar señales para que la justicia actúe en cada uno de los casos. Hace pocos meses atrás se discutió un repudio al sindicato, porque justamente una de las interventoras es una compañera nuestra de diputados, si bien es del bloque del oficialismo, Gladys González de Avellaneda. Básicamente por unanimidad se votó que este tipo de cuestiones se tienen que repudiar fuertemente, ¿no? Ahora, de todos modos, Focio, cuando ve a la expresidenta, por ejemplo, en este caso elogiando a un personaje que ahora está preso, como a tantos otros, como a López, como a Jaime, ¿qué le provoca, teniendo en cuenta que formó parte de ese espacio y que usted se decía militante de Cristina? A ver, yo quisiera separar, porque quizás el elogio tiene que ver con alguna actividad o con alguna situación, o la visita al Papa. Me parece que por eso no se puede cuestionar al Papa. El Papa ha recibido muchísima gente y quizás en muchas oportunidades no han sido quizás condescendientes con la actitud que tiene el Papa. Yo creo que es importante que en la Argentina empecemos a discutir estos temas con mucho énfasis y con mucha responsabilidad. Igual no me dijo qué le pasaba a usted. Para nosotros es una etapa superada. El tema de Cristina Fernández de Kirchner ya lo hemos dicho, es una etapa superada. Nosotros con los gobernadores, los 17 integrantes del bloque justicialista, de todas las provincias, muchos intendentes, para nosotros es una etapa superada. Nosotros estamos pensando cómo reconstruimos el peronismo, con un montón de dificultades, cómo lo renovamos, cómo planteamos una agenda mirando hacia el futuro de la sociedad. Bossio, pero hacen una autocrítica porque tal vez en un futuro vuelva a pasar lo mismo. Seguramente. O sea, ¿por qué no hubo críticas cuando estaban internamente formando parte del gobierno? Luis, seguramente haremos autocríticas, muchas internas, muchas de cara a la sociedad. Lo he escuchado en estos días a Juan Manuel Urtubey hablando sobre la dificultad del peronismo hoy y de cara hacia adelante. Cuando uno habla de dificultades es porque efectivamente está encarando un proceso nuevo. Cuando efectivamente hay divisiones como las que están ocurriendo en el peronismo es porque
efectivamente los métodos y las formas y las prácticas políticas no nos terminan de convencer. Y ese tipo de cosas hacen en definitiva a una autocrítica. Igual llegó un poco tarde este rechazo a las formas que durante 12 años se aplicaron. Puede ser, y es una autocrítica que nos hacemos los propios compañeros y sobre todo aquellos que son más grandes que en algún momento no pudieron poner un límite a ciertas cuestiones. Ahora, diputado, es un tema que hablamos. Precisamente de autocrítica, recién nos decía, Cristina es una etapa superada. Para nosotros como bloque justicialista, quizás para otros no. Ahora, precisamente hablando de autocrítica, ¿nos dice 3 cosas puntuales en las que usted cree que el kirchnerismo se equivocó? Yo quiero hablar de futuro. ¿Está bien? Pero claramente, a ver, está bien, pero claramente nos hemos equivocado si no hubiésemos ganado las elecciones. ¿Pero en si qué? Nosotros, ¿En qué cosas concretas? Si nosotros hubiésemos hecho todo bien o hubiésemos trabajado como realmente estábamos quizás trabajando en algún momento, efectivamente hubiésemos ganado las elecciones. Se perdieron las elecciones, se primió en primera vuelta. Evidentemente el tema de la provincia de Buenos Aires fue un factor determinante en ese proceso de haber perdido las elecciones. Quizás no escuchar las demandas de la sociedad en algunos aspectos que tienen que ver con más institucionalidad, que tienen que ver con... lo he dicho públicamente, muchas veces era difícil en un supermercado y te digan hace un tiempo atrás, che, con 6 pesos no se puede comer, o que comparen a la Argentina el nivel de pobreza con Alemania. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, la mentira del INDEC, usted dice que fue una de las cosas El tema del INDEC era un centrales. tema muy cuestionado y de hecho en la campaña queríamos promover algún tipo de discusión con el tema del INDEC y siempre encontrábamos algún límite. Y habló ahí también de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue el error de la provincia de Buenos Aires? ¿La gestión que había en la provincia de Buenos Aires o el candidato? Yo creo de la que fue una provincia de suma Buenos de Aires? errores, y me parece que el candidato no estuvo a la altura de las circunstancias. Y ahora que dice que Cristina ya fue, en el caso de Scioli diría lo mismo porque usted iba a ser ministro de Scioli. Mira, con Daniel tengo una relación personal muy buena, hablo permanentemente, compartimos algún diagnóstico y otro diagnóstico no lo compartimos. Claramente nosotros hemos marcado un antes y un después en una metodología y él, bueno, sigue involucrado en un esquema político también quizás un poco más cercano a las figuras del kirchnerismo. De todos modos, hay diálogo permanente y siempre fue una persona muy abierta al diálogo. Claramente nosotros estamos pensando en otra alternativa. Al kirchnerismo a usted lo acusan de traidor. Sí, de muchas cosas. Yo creo que son etapas superadas. ¿Qué quieres que te diga? La verdad, yo trabajé como ninguno en la campaña política. ¿Y otros fueron para atrás? Yo creo que perdimos nosotros y algunos se tendrán que hacer más responsables de la derrota. Y cuando usted dice que está mirando el futuro, me hace acordar a Massa, que dice lo mismo. Quiere decir bueno, que... no solamente Massa, Urtubey, los diputados de nuestro bloque, los gobernadores. Recién estuvimos con Pepo organizando de alguna manera algún tipo de encuentro con los gobernadores de las distintas provincias, gobernadores nuevos que recién están asumiendo, Uñac, Casas, Pepo, Bordet, Bertone de la Ushuaia, trabajando en el tema del presupuesto. También estamos hablando de esas Igual, cosas. diputado, igual, perdón, da la sensación, es un poco el discurso del gobierno, ¿no? Esto de ser el futuro. El macrismo llegó al gobierno diciendo... Toda la clase política... Nosotros somos el pasado, nosotros somos el futuro. ¿no? Es como una frase un poco... Disculpe que diga, pero un poco armada. El presente, a ver, hay que ocuparse del presente y nos estamos ocupando de la coyuntura. Y estamos trabajando muy fuerte en el Congreso en ese sentido. Ocuparse del tema presupuesto, tratar de tener mucho diálogo con las distintas fuerzas políticas, tener una metodología de trabajo que implique no oponerse por oponerse, sino mirar las normas y aportar para que esas normas mejoren. Nosotros tenemos muchas diferencias con el gobierno, creemos que hay que apostar mucho más a las cuestiones sociales. La inflación ha sido muy dura durante estos meses y efectivamente, por ejemplo, en materia jubilatoria, que es un tema que conozco, créanme que ha caído entre un 12 y un 15% el salario real de los jubilados. Tenemos una propuesta concreta para combatir la corrupción a través de una nueva ley de obra pública. Hemos aprobado la ley de extensión de dominio y del arrepentido y la hemos mejorado. La ley de acceso a la información, tenemos propuestas en materia de electorales. Hemos trabajado el tema holdout con mucha seriedad. De 15 artículos se modificaron 14. Les puedo asegurar que en todo hubo letra, tanto del Frente Renovador como de nosotros. Es decir, una posición responsable, una posición madura. Ahora bien, en la construcción política claramente estamos pensando en el futuro. ¿Por qué? Porque estamos pensando fundamentalmente cómo nos reorganizamos, nos ordenamos y somos una opción real. Hoy el peronismo está en una situación crítica, muy crítica. Y naturalmente tendrá que sacar lo mejor de sí para justamente presentarse frente a la sociedad de una manera distinta. Diputado, antes de seguir con el presente y con el futuro del PJ, quería hacer una pregunta sobre su gestión, hablando de la autocrítica.
hay una cosa que muchos no entienden. Por ejemplo, ¿cómo iba tanto dinero del ANSES en publicidad a empresarios que, por ejemplo, no hacían los aportes al ANSES? Hablando de Cristóbal López, Sí. de Spolsky. Digamos, ¿ahí usted tiene algo para decir sobre eso? Sí, yo leí una nota de Luis al respecto y hay un dato fundamental. La ANSES no recauda. Eso se debería saber. Desde el año 94, cuando se crea No la recauda, administración... pero puede saber perfectamente No, quién no. aporta y quién no aporta, porque podemos saber todo. No. ¿Usted sabe si, digamos, no sabía No, cómo- porque son tiempos distintos. Nosotros podemos saber si la persona está o no incluida en el CIPA, si pagó el Sí. 931, pero quién recauda y tiene la facultad de recaudación, de control y de fiscalización... La de Porcaro. No. Es... ¿Usted de qué está hablando? No sé qué nota estabas mencionando. No, una nota en donde vos decías que no aportaban los medios. No, por ejemplo, Entonces, a ver, yo- unos- la misma sí. pregunta. Entonces yo lo que te digo es, la ANSES no recauda, la ANSES no controla la fiscalización, la ANSES no controla básicamente el esquema de recursos. De hecho, recordá que la ANSES... Una pregunta No, técnica. pero ¿El ANSES política no sabe qué fundamental, empresario impresionante. aporta? ¿No sabe? No sabe las personas. No sabe el empresario. Pero sabe Puede las saber personas la que razón tienen social, pero pero sabe trabaja la en relación persona. de dependencia y no de Bocio, ingresos. No. sabe perfectamente el No. nombre de las personas que hacen los aportes y eso es exactamente lo mismo. En el Basta año con googlear 92, el nombre de dos de los permitan- periodistas y te dabas cuenta que permitan- no tenían los aportes hechos. Y Permitan- más de un periodista te lo debe haber eso hecho saber. Eso no lo podemos saber. Nosotros sabemos si la persona presentó o no la declaración jurada, en qué razón social trabaja, cuál es la Sí. empresa y efectivamente cuáles son los ingresos que declaran. No sabemos si efectivamente los pagan o no. Es una responsabilidad de la FIP. De la FIP Eso por fue recaudo. delegado en el año Ahora, perdón, 92. de todos modos, usted no tiene nada para decir del hecho de que tanto dinero de la ANSES haya ido a parar a empresas que, entre otras cosas, estafaron a sus trabajadores. Son dos cosas distintas. No. Primero, vamos por partes. O sea, Primero la le discusión. sacan de un lado y le mandaban por el otro. Primero la discusión de quién recauda, quién no recauda, creo que está saldado y está claro que es un punto de vista legal. Del otro punto de No. vista es permítame. Está bien, pero Porque está tema emitiendo una técnico. opinión y yo la verdad que estoy diciendo concretamente lo que está pasando o lo que pasó. ¿Nosotros destinamos plata a pauta publicitaria? Sí. Quizás los mismos recursos que destina este gobierno en términos de pauta publicitaria. ¿A todos? Sí. A todos. Nosotros poníamos recursos en La Nación, en Clarín, en Infobae, en Perfil. Hubo una serie de fallos que cumplimos. Hubo una serie de fallos que cumplimos. Nosotros los días sábados y domingos poníamos pauta publicitaria en Perfil, en los diarios. Y Por teníamos orden que de la poner la Corte misma Suprema de pauta Justicia. publicitaria en todos lados. era así. ¿Es verdad? Después de que lo ordenó la Ahora Corte bien, Suprema de no es así, Justicia. lo Ahora ¿Cómo bien, venir a decirle déjenme- la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia les Ah, iba no a al decir ANSES, no que al se estaban ANSES. olvidando de No al un ANSES. medio importante de la No, a Argentina. todos. No, al no Estado al Nacional, ANSES. sí. A ver, Al Estado déjeme... Porque es muy Sí, difícil. perdón, Una pregunta, No, una es muy pregunta difícil, por- permitime. un segundito, termina ¿Me de- dejaste sí. terminar? Bueno, en ese contexto, nosotros teníamos una pauta publicitaria que básicamente distribuía la Secretaría de Medios de la Nación. Nosotros hacíamos la producción de la pauta, es decir, qué contenidos publicitar, y básicamente tenían un concepto que es el concepto de tratar de informar los derechos que efectivamente se avanzaban. Los acuerdos, muchos los firmaba la ANSES con distintos mecanismos, pero eran sobre la base de los pedidos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esto fue un decreto en el año 2011 que dictó la Presidenta de la Nación. Y digo, al margen, usted no decía, che, le están mandando guita a un tipo... Nosotros claramente controlábamos las cosas que teníamos que controlar en el marco del acuerdo de la pauta. Básicamente que se cumpla, básicamente que cumpla con el objetivo que nosotros planteábamos, y era básicamente nuestra responsabilidad. No teníamos en la contratación un esquema de si paga o no paga los haberes. Básicamente no estaba previsto en la ley de Pero contratación, Bocio, a la hora de elegir tampoco la de la pauta Secretaría de publicitaria, Gabinete y nunca- tampoco de Bocio, otros organismos, a no la sé si hora claro, de el Banco elegir- Nación y otros organismos. A la hora de elegir la pauta publicitaria, ¿nunca Sí. le bajaban línea a quién ponerle y a quién no en el periodismo o Pero en los creo medios? creo que Le he sido está claro. No, dijo que Que directamente no la distribuía, podía no poner hacía él. jefatura de gabinete. Dijo que no la Claro. podía poner él. ¿Qué- Creo que Pregunta de fui claro en la periodismo. respuesta, ¿no? No, le quiero preguntar por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué cosas hizo bien hasta ahora y qué cosas hizo mal? Yo creo que es un gobierno como que, hablando de fútbol, ustedes como que no tiene sangre. Es un quizás buen equipo, ha mostrado algunas buenas jugadas, pero que no tiene actitud, no tiene sangre. ¿Qué significa esto? Sale bien del cepo desde el punto de vista financiero y no puede controlar los precios. Entonces hay un esquema inflacionario muy complejo que genera que mucha gente vaya a un proceso de inflación, a un proceso de pobreza muy grande. Segundo punto,
salen de algunas cuestiones que tienen que ver con los holdouts y no termina de arreglar la situación internacional, y la tasa de interés, si bien bajó, no bajó lo que se tenía previsto. Tercer punto, tratan de organizar y ordenar la cuestión externa, tanto de endeudamiento como internacional, de relación internacional, y termina no viniendo inversiones. Yo sé que es un proceso lento, que no es un proceso de un día para el otro, pero nosotros lo que vemos es un gobierno que nos preocupa, que no se hace carne de dificultades muy concretas que está viviendo la Argentina. Caída de actividad económica en todos los sectores. Con cualquier sector que vos hables, ha habido una caída en el volumen muy fuerte. Una situación muy compleja, una situación externa sumamente difícil. Brasil cayó 10 puntos el producto en los últimos 2 años. Desde de los últimos 70 años, la caída más importante. Ha tenido dificultades en materia de invierno, el invierno más crudo. Pero, por ejemplo, en el tema tarifario, un error muy fuerte. Ahora vamos a tarifar. De hecho, ya que trae el tema tarifario y hablando de jugadas, hoy a la mañana se conoció, anoche nos preguntamos, ¿por quién iba a jugarse Aranguren? ¿Por los nietos o por Macri? Eligió a Macri. Que Aranguren vendió las acciones. Y que se las pasó Cabrera. No, vendió. Va a comenzar a vendió. no tardó tantos años. No tardó demasiado, presidente. Digo, 8 meses. Primero, yo estoy a favor y estoy dando el ejemplo todos los días de que quiero una Argentina con transparencia, con ética, que acabemos con estos cuentos bochornosos de corrupción que tuvimos en el pasado, por lo cual valoro el gesto de Aranguren. Pero la actividad de Shell en la Argentina respecto a su actividad global es irrelevante. O sea, nada de lo que haga la Argentina en los próximos años cambiaría el precio de las acciones de Shell. Pero igualmente, el señor Aranguren tuvo el gesto y se desprendió de las acciones, porque él, como la mayoría de todos los que estamos en esto, estamos jugados por la Argentina. Tomé a partir de haber conocido cuál era la recomendación de la Oficina Anticorrupción. Al mismo tiempo la oficina hizo una referencia de que consideraba que, como obviamente lo considero yo, que no tenía ningún tipo de incompatibilidad o conflicto de interés, tanto por haber estado empleado en una empresa privada hasta el 30 de junio como por tener acciones de esa compañía, como por el hecho de que durante estos 9 meses las decisiones que he tomado no han afectado particularmente a esa empresa, sino que fueron decisiones de carácter general. Bueno, la pregunta se la había hecho Cecilia Bufflet. ¿Perdieron los nietos? Perdieron los nietos. Y ayer contamos que él la primera vez dijo, esto yo lo guardo para mis nietos, tengo que decidirlo en familia, pero que ayer la presión era muy alta y todo indicaba que iba a vender, terminó vendiendo. Pero te cuento una cosa, no vendió tan rápido, ni lo meditó tanto él solo, ¿eh? A las 8 de la noche... en el Teatro Colón, donde se presentaba el foro de inversiones, estaba Juan José Aranguren. Con algunos de los que compartió el espacio, con los que estaban más cerca de él, le preguntaron sobre el tema y dijo, lo voy a pensar, en un par de días lo voy a decidir. Eso fue a las 8 de la noche. A las 12 de la noche las acciones estaban vendidas. Se pueden vender, claro, porque las vende online. Claramente hubo una llamada, una orden, alguien... o en ese mismo lugar hay que vender, se terminó este cuento. ¿Vos cómo tomaron esto? La ley de ética pública es muy clara, ¿no? 2 años antes no podés poner participación en empresas que después vos puedas tener algún tipo de incidencia en el sector o en la industria. Me parece que lo advierte la Oficina Anticorrupción, porque la letra es muy clara. Me parece que Aranguren no podría haber sido ministro, esta es una opinión estrictamente personal, y además creo que el antecedente tomó definiciones y tomó resoluciones. En algún punto decía que las resoluciones las tomaban sus subalternos, pero digamos las facultades y las atribuciones forman parte. La oportunidad que he tenido de verlo a Aranguren, me parece que técnicamente es alguien que conoce del tema energético. Bueno, indudablemente fue CEO de una petrolera. Por eso, pero eso tampoco significa que pueda hacer las cosas bien. De hecho, en materia tarifaria, y parece una persona con buenos criterios y demás, en materia tarifaria se equivocó y mucho, los errores fueron muy fuertes, no tuvo en cuenta ni la Usted no es de los incidencia opositores regional. que le piden la renuncia, digamos. Es una decisión del presidente de la Bueno, igual dijo que Nación, no tendría y que las haber decisiones las toma el presidente de la Nación. Acuérdense que el Poder Ejecutivo es unipersonal. Hay 3 poderes, la justicia, el legislativo, el único colegiado, la justicia en parte y fundamentalmente el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. El resto son asesores con distinto rango. La ley de ética pública es clara,
tendría que haber planteado una situación de entrada, o por lo menos, lo que pasa es que era es ministro como dice solo de Bocio, energía. 2 años. La verdad es que lo que pasó hoy es que se anunció que Aranguren vendió las acciones, pero en el boletín oficial hoy dice que sobre Shell va a dirimir los temas de Shell el ministro de Producción. El ministro de Producción, Francisco Cabrera. Cuando nos enteramos que había vendido las acciones, los periodistas que estábamos en el CCK hoy, le preguntamos a Aranguren por el asunto. Dijo, no. Rigen las dos cosas, porque leí la ley de ética pública. Ahora, y en realidad, claro, lo que pasa es que septiembre asumió el 10 de diciembre, ¿no? La leyó un Claro, lo que poco pasa es que la tarde. ley- ¿Está bien? ¿Puede el ministro de Producción hacerse Lo que pasa es que cargo de un tema Aranguren energético? toma decisiones en materia energética. Y Shell es una empresa que produce energía, un área, hidrocarburos y demás. Con lo cual es un área muy dudosa y es un área de... Yo no soy ni penalista, que Pero son los que entienden. No está conforme con esto, hizo un renunciamiento histórico. No, bueno, Hay pocos que venden Pará, 16 no millones regaló de los pesos. 16 Bueno, millones, no lo regaló, cambió. Siguen en su Habrá cuenta, comprado no otra los cosa. donó. Habrá comprado obviamente. Levax, decís. Ahora, pero la pregunta es, digamos, Sí. ¿puede el ministro de Energía desentenderse de lo que va a pasar con Shell? ¿Es creíble eso? Yo creo, a ver, vuelvo a repetir, me parece una persona técnicamente conoce del tema energético, me parece que tiene una incompatibilidad que hoy se manifiesta claramente, que lo manifestó una oficina administrativa del Poder Ejecutivo, tomó una decisión, creo que es una decisión prudente, no sé si alcanza, lo tendrá que determinar la justicia, yo no puedo decir tal persona, yo lo que leo la ley es claramente lo que dice, ni 2 años antes ni 2 años después vos podés formar parte de una actividad privada asociada a los intereses del Estado. Ahora, el Hubo otro- una reunión sí. hace pocos meses en el ámbito de la Cámara de Diputados y el director del Nargas decía, yo vengo de la industria. Y nosotros le decíamos, pero vos sos un hombre de Estado, no venís de la industria. A ver, está bien, venís de la industria, todo lo que quieras, pero no tenés que defender Ahora- la industria, tenés que defender a los usuarios. Esta discusión en el Ejecutivo se está dando y fundamentalmente en el área de industria. He visto que han reconocido otros Casos. integrantes Ahora, del le Ministerio pregunto, que tienen acciones, ¿no? ¿Tanto interés ahora para leer y evaluar la ley de ética No, pública? yo la conocía de antes. No, ¿la aplicaban antes? Sí, hubo 2 o 3 casos donde hubo discusiones sobre estos temas. Pero, por ejemplo, que la O de expresidenta exfuncionarios, contratase servicios con uno de los principales contratistas de la obra pública, Lázaro Báez. lo mismo que le digo a Lázaro Báez, Aranguren. Cristóbal López. Pero lo mismo que le digo a Aranguren, se lo digo a la expresidenta. ¿Se lo dijo? Pero se lo estoy diciendo No, ahora. en su momento, mientras era Bueno, yo no funcionario, se lo dijo. sabía, yo Pero no sabía que pasaron se 8 años. contrataba a Había que leer Lázaro el Báez. diario. Los No, periodistas. estaban en los diarios todos los días. Bueno, también. No, tenían una lectura selectiva de los diarios. No, yo me parece que el tema, a ver, incompatibilidades ahí no hay en ese punto de vista, porque la presidenta no laburaba en la empresa, que yo sepa, en la empresa de Lázaro Báez, con lo cual ese tipo de incompatibilidades no, la otra la tendrá que determinar la justicia. Lo mismo le dije con Aranguren, la ley es clara, sospecho que no podría haber actuado, es un tema muy claro, porque está en la declaración jurada que el propio Aranguren voluntariamente presentó. El y caso de bueno, Aranguren, que ahora, bueno, al menos reconocieron. Ahora, en su momento también los empleados de Aerolíneas Argentinas paraban en el hotel de la presidenta. Eso era público. Bueno, eso fue público los últimos meses, hay una causa no, judicial. hace varios años que fue Bueno, público. Pregúntenle a las autoridades de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué sé No, yo? Yo no contraté hay- empresas hay- de la presidenta de la Nación. Hay una cosa... ¿Qué sé yo? se La pregunta es si uno formaba parte de un gobierno. Está bien, donde, bueno, obviamente, yo te siendo formaba opositor parte es del más ANSES. fácil. Yo formaba parte del ANSES, porque es muy fácil también hacer una serie de apreciaciones que me parece que en muchos casos no corresponden. Uno forma parte del ANSES. Cuando forma parte del ANSES, forma parte del 40% del presupuesto nacional. Efectivamente tiene que pagar jubilaciones, pensiones, dar cuenta a un montón de cuestiones, y la verdad que mi tarea era justamente administrar bien el ANSES. Y les puedo asegurar, he tenido denuncias, pero básicamente me puse a disposición de la justicia y claramente fui sobreseído en todas las denuncias, con lo cual evidentemente las cosas se hicieron bien. ¿Qué pasó? Porque se suele hablar siempre del discurso de la pobreza y creo que recién mencionabas Sí. una nota mía y hacías referencia a esto, en realidad, no por lo de la pauta. ¿Qué pasó con los ¿Te quedaste aportes con de eso? los trabajadores? Sí, te tiro la chicana. ¿Qué pasó con los aportes de los trabajadores de Sueños Compartidos? Que varios protagonistas dicen que hubo Esa una era la reunión nota. en su momento entre Evo Bonafini, Sergio Joclender y vos también estabas allí presentes y se decidió durante varios años no hacer los aportes correspondientes y de hecho me están escribiendo varios trabajadores despedidos de Sueños Compartidos. Me Pero, dicen, preguntale a Bocio por qué no nos hicieron vos los creés aportes que de las yo cargas puedo hacer sociales. eso? Si no tengo facultades, ¿entendés lo que te quiero decir? Es como que yo te pida a ¿Y vos... cómo se definió? ¿Cómo No, se decidió? pero ¿De quién ¿cómo- fue la decisión? ¿Cómo voy a decidir una cosa de esa naturaleza?
no tengo facultades, no sé si soy claro. No puedo, es alguien, no hay forma de hacerlo, no hay forma, no existió esa reunión, no tengo manera. Existió esa reunión. Claro. Eve Bonafini dijo que sí hubo una reunión. Yo una sola vez vino Eve Bonafini con Joclender a mi oficina a mostrarme lo que hacían las casas y la recibí, la escuché y punto. Pero no puedo, me acuerdo una tarde, nunca más la vi, nunca más estuve, nunca más tuve ningún tipo de relación, alguna vez que me he cruzado en algún acto. Lo que te puedo decir es que uno no puede decidir sobre cosas que no tiene facultades. No sé si soy diputado, claro. antes de despedirlo, porque tenemos muy poquito tiempo, Dale. quería preguntarle sobre la gestión de Vidal, teniendo en cuenta que usted es diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo la ve? Yo creo que María Eugenia está haciendo tiene una muy buena actitud para resolver temas de fondo. Es una provincia que viene muy complicada de hace muchos años. Yo creo que es la provincia o es el estado más corporativo, con una policía muy compleja, está dando una pelea, una lucha muy fuerte. Entiendo que para dar esa pelea y esa lucha necesita de recursos, y esos recursos a las provincias de Buenos Aires le escasean. Le escasean estructuralmente. Ella presentó un proyecto de ley, presentó una demanda frente a la Corte para recuperar el fondo del conurbano bonaerense, recuperarlo también retroactivamente. No es una demanda sencilla porque afecta a los recursos del resto de las provincias. Lo que sí creo que hay una muy buena voluntad y en algún punto veo mucha franqueza en todo su accionar. Si esa voluntad pasa efectivamente a mostrarse en una mejor gestión, es un esfuerzo que va a ser difícil porque hay muchas falencias y hoy la situación fundamentalmente de la seguridad en el conurbano bonaerense está muy, muy complicado. Diputado, muchísimas gracias por haber venido.